No creo que vayan compaginando diapo con lo que voy diciendo, ¿verdad? No, el tema de ser docente y de las tecnologías es que yo apelo mucho a la narración y al cuento. Las diapos me hacen como estructurarme, ¿verdad? Pero ahí está el punto de partida, que era la exclusión geográfica de las escuelas. Seguid, por favor, de las escuelas. Algunos objetivos. Consolidarnos como institución educativa, basándonos en ser más solidarios ¿no? En nuestro servicio, ¿no? Podemos ayudar a otros, ¿verdad? Después tenemos potenciar espacios de intercambio también, de lograr el trabajo de los jóvenes como promotores y también afortunados de haber escuchado el relato de los chicos, porque nosotros, personalmente, Rodolfo y Gabriela, nosotros consideramos que los jóvenes hacen muchas cosas. Y hay que romper esa cultura o esa estigmatización de considerar que ellos no hacen nada, ¿verdad? O de estigmatizarlos de que están en la droga, que son violentos. Y creo que hay jóvenes que estos ejemplos de situaciones nos demuestran que son capaces de mucho más, a veces más que los propios adultos. Nos guste o no nos guste, muchas veces nuestros estudiantes son ejemplos de lo que muchos adultos podríamos hacer en un centro educativo y no lo hacemos. El pretexto, no tenemos tiempo. El pretexto, no nos pagan. Les cuento, este proyecto que comenzó en el 2016, 2017 y 2018, los docentes que estamos a cargo, coordinadores y los otros corresponsables, no ganamos ni un peso. Lo hacemos porque creemos en lo que nosotros estamos haciendo. Somos docentes. No venimos a iluminar a nadie, ¿verdad? Venimos a acompañarlos y a guiarlos en los caminos que ellos después, de forma individual, van a poder o van a optar por transitar. A ver, continúa, por favor. Otra. El abordaje interdisciplinar, bueno, eso lo va a hablar después Victoria, porque no quiero ser protagonista en este espacio. Me quedó ayer con lo que la señora Nieves decía, innovación. Creo que esta metodología de trabajo, este proyecto, es innovación. Sacude las mentes de muchos profesores y de muchos alumnos. Hay alumnos que en este proyecto a nosotros nos han dicho queremos el pizarrón, no queremos salir a las escuelas rurales. ¡Wow! Nos hemos sentido hasta mal, porque hay alumnos que siguen con esa tradición de el profesor viene, da la clase y yo anoto. Lo bueno de esta metodología y la innovación es que al docente nos ha obligado a repensar nuestra práctica. Y los hemos hecho en conjunto con los maestros y con los directores rurales a los cuales nosotros tenemos que ir previamente y conversamos y hemos conformado una familia, ¿verdad?, de educadores, de profesores, de maestros o de directores solamente como maestros en las escuelas rurales que es imposible transferir en una diapo. Es imposible. Esas experiencias que te quedan y que uno, contándola, puede contagiar a otros docentes y también a otros estudiantes, ¿verdad? El patio, el aula, son dos espacios que se articulan en este proyecto. Los chicos les encanta jugar, el juego es un medio a través del cual aprenden. Y mediante el juego del fútbol, que nosotros somos muy futboleros, acá también, ¿verdad? Nosotros aprendemos, o ellos enseñaron determinadas temáticas, la necesidad de un sistema de normas, del respeto, hay valores, derechos humanos, eso lo va a decir también Victoria. ¿Van entendiendo todos? Sí, porque si no parezco como la profesora que está, ¿no? ¿Van entendiendo? Sí, sí. Bien, perfecto. Estamos replanificando el proyecto, como dijo la estimada acá, ha tenido sus niveles, ascendemos montañas, bajamos montañas, estamos como en la rama de un árbol mirando a ver qué es lo que sucede, porque si los alumnos no se mueven, el docente mucho no se mueve.
¿Por qué? Porque los respetamos a ellos. Ellos tienen autonomía, nosotros tenemos autonomía, la dirección nos apoya, las autoridades, agradecemos a autoridades del gobierno de Uruguay que están aquí también. Me pone un poco nervioso. Pero está. La idea es, pudimos recorrer diferentes rinconcitos de nuestros Canelones, de nuestras escuelas rurales, y ver esos niños cómo nos recibían a nosotros. Y nosotros después les preguntábamos, ¿qué sienten ellos cuando nos ven llegar? Algo diferente. ¿Cuándo van a venir de nuevo? Entonces eso nos hacía ponernos contentos y decir, esto vale la pena, ¿verdad? Esa es la mejor evaluación. La evaluación no tanto registrada cuantitativamente, sino lo emocional. El beso, el que se acerquen a ti y el que coordinen. Queremos que para la próxima clase o la próxima visita podemos nosotros darle la clase a ustedes. Nosotros trabajar un tema con ustedes. Y eso es algo fundamental. De Tendiendo Puentes 2016 a 6 escuelas rurales. En el 2017, junto con Rodolfo, pensamos, y después unos alumnos, y estaba la Scripto también ahí, dijimos, ¿y por qué Tendiendo? Si ya son 11 escuelas, ¿no? Rurales y urbanas también. Cámbienle en la denominación. Y pusimos Extendiendo Puentes. Nuestro proyecto es tender, posibilitar que yo me comunique con usted y después extender este tránsito, este medio que me permite conocerla más a usted, porque nosotros volvimos al año que viene en esas escuelas. Trabajamos con alumnos de 6º año y con alumnos de 5º año del liceo. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Perfecto. Esto es propio del docente, ¿no? ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Bueno, bien, la otra. ¿Cuánto tengo? No, porque el señor me dijo aquí que él me da una hojita y que, ¿verdad? ¿Voy bien? Vamos muy justo. Ya hago así el compendio. Bueno, síguemele, por favor. ¿Otra? Ah, es él es el que dirige. Bueno, perdón, sí, es cierto. Bueno, ahí tenemos tradición e innovación, Plan Ceibal presente en nuestras escuelas rurales, presente también en nuestros centros educativos, permite también desde una computadora, Plan Ceibal, nosotros poder coordinar también con muchas escuelas las temáticas, ¿verdad? El ir y el encontrarnos. Siguiente, tradición e innovación, momento importante, el almuerzo, no íbamos a almorzar. Pero queríamos compartir el almuerzo por la tradición, el gusto a esa sopita, a ese guiso, ¿no? Esas milanesas de la maestra, que era característico, ¿no? O sea, el comer, pero como una instancia de poder compartir con esos niños, ¿verdad? Bueno, algunos testimonios. Ahí lo tienen ustedes, yo no se los voy a leer. Están los testimonios, ¿verdad? Bien, me hace sentir muy bien, ¿verdad? En el primer testimonio, me hace sentir muy bien. ¡Wow! Eso está bueno. Es un indicador de que estamos haciendo algo bien. Después, compartir este momento me sigue diciendo que el proyecto está bien. Compartir me hace sentir muy bien. Me aportó, quiere decir que algo incorporé en mi vida. ¿Vamos bien? Después, testimonio de los maestros. ¿Va bien usted? En testimonio de los maestros, la expresión de los alumnos de la escuela, esa expresión de cuando los chicos estaban dando la clase y ellos cómo lo miraban, ¿no? Y la pregunta, ¿cuándo van a volver? La calidez humana de ellos, son alumnos muy respetuosos, y muy preocupados por esta causa. Beneficia este proyecto no solamente a los alumnos de las escuelas rurales, sino los beneficia a los alumnos de nuestro centro educativo. Y yo ya le voy a dejar paso a ella. Una reflexión final que la quiero compartir, que es producto también de mi compañero. El gran problema que a veces tenemos no son ni los docentes ni los estudiantes. Es cómo nosotros nos paramos y cómo concebimos al estudiante. El estudiante de la primaria o de una escuela rural en el Uruguay no es el diferente al que va a llegar a nuestro liceo de Tala o a otro liceo del Uruguay. Es una única persona.
Lo bueno e interesante sería articular primaria y secundaria, unir esa brecha para que los estudiantes que lleguen a nuestro liceo lleguen con una coordinación y que sea la misma personita que salió de sexto de la escuela y que nosotros lo recibimos en nuestra institución. ¿Se entiende? La educación es única y la persona también. Y hay que tratarla así, como un sujeto. Y la educación como un derecho que no se lo podemos evitar o negar a nadie. Estimada. Buen día. Yo voy a leer porque siento que así no me falta nada y puedo expresar mi experiencia y lo que sentí, lo que pienso sin eso, que me falte nada. Como estudiante de bachillerato y tras haber participado en este proyecto, haber trazado un trabajo en colaboración, en común, con otros y otras jóvenes con quienes abordamos realidades que eran desconocidas hasta entonces para nosotros, como lo es la realidad de las escuelas rurales, cercanas al medio urbano, pero a la vez lejanas en tantos aspectos, puedo decir que la motivación que pretendimos incentivar hacia los estudiantes de primaria para la continuidad en la educación y como agentes de cambio, nos vio a nosotros, mi grupo de compañeros, responsabilizándonos de una realidad social de tal modo, afrontando y conociendo diferentes problemáticas que los atraviesan, como la dificultad de acceso al transporte y la carga mental que supone el hecho de que sus familias no hayan tenido la continuidad en la educación, que nos fuimos haciendo conscientes de nuestro entorno, fuimos aprendiendo y todo ese conocimiento práctico que fue conjugado con el abordaje teórico interdisciplinario, lo fuimos utilizando para realizar cambios, con el objetivo de disminuir la brecha entre el campo y la ciudad, motivar a los estudiantes de primaria a continuar su trayectoria educativa, mostrándoles distintas temáticas sociales que impactan en nuestra vida cotidiana, sexualidad, globalización, derechos laborales, las multinacionales, tecnología e impacto en el medio rural, éxodo rural y derechos humanos. Nos dividimos en subgrupos para repartirnos las distintas escuelas a visitar y cada grupo llevó un tema distinto, atravesado por asignaturas como filosofía, sociología, educación ciudadana, historia y geografía. En el caso del colectivo en el que yo participé, visitamos una escuela en la cual abordamos la temática comunicación, intentándoles hacer reflexionar sobre el impacto que tienen los distintos medios sobre nuestras comunidades, a nivel social, cultural, político y cómo ello forma pensamiento, por lo cual los incentivamos a ser críticos, a buscar su autonomía de pensamiento y militamos por una comunicación real donde seamos conscientes de las subjetividades existentes en cada individuo, que da lugar a múltiples interpretaciones y diversidades, lo cual es una fortaleza humana, pero también de las subjetividades, del aprendizaje para el cambio, que se da a partir del conocimiento de las desigualdades e injusticias en una sociedad posmoderna marcada por el individualismo exacerbado. De alguna manera, abortamos con la estructura de la educación tradicional, al mismo tiempo que nos construimos como ciudadanos. Nos introducimos a la participación, teniendo un impacto en el medio y en el grupo que allí nos encontramos. Fue una instancia dialógica, de estudiantes a estudiantes, en la cual el aprendizaje era mutuo. Rompimos con la idea del alumno, ese estudiante que es visto como vacío de contenidos y debe ser iluminado por un docente. Fuimos promotores y promotoras de un modelo de educación diferente, de una gran transformación, que como estudiantes bachilleres, un poco cansados de la educación bancaria, como dice Paulo Freire, nos fuimos motivando a estudiar, porque teníamos un fin y un conocimiento que adquirir para compartir con otros y otras, y eso también generó que tuviéramos una perspectiva propia acerca de un futuro educativo, en el cual seremos conscientes de que como seres sociales, políticos, históricos, impactamos en nuestra sociedad, somos agentes de cambio. Mi experiencia fue enriquecedora, fue emocionante sentir la reciprocidad de los niños y niñas de la escuela, ver su alegría al encontrarse con nosotros para compartir nuevas instancias. Sabemos que ahora muchos de ellos tienen proyecciones que antes no tenían, así como yo y mis compañeros de clase. La educación, como herramienta para transformar la realidad, su vida y sus comunidades, tiene tantos sentidos para ellos como para nosotros. Y ahora sabemos que muchos de estos estudiantes están cursando ciclo básico o están en UTU o en la escuela agraria.
Y cualquier cosa me hacen una pregunta porque por ahí terminaría. Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos el panel con el comentario de Melina Furman. Ella es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y doctora en educación por Columbia University de Estados Unidos. Es profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET. Investiga sobre la enseñanza del pensamiento científico desde el jardín hasta la universidad, todo el sistema educativo, y sobre la formación docente en el área de la ciencia. Con lo cual, queremos escuchar a Melina un segundito con lo que quede después de todo este excelente panel. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Creo que lo primero que quiero decir es que estas tres maravillosas ponencias están en el marco, y sé que hablaron de esto ayer, del Congreso número 21, el seminario número 21 de Educación Solidaria, y yo creo que eso es un enorme motivo de celebración porque hay pocas iniciativas en Argentina y en el mundo que tengan tanta coherencia, compromiso sostenido a lo largo del tiempo, que trabajen en red. Y creo que estas tres experiencias maravillosas seguramente reflejen lo que está pasando del otro lado, por todos lados ahí, ¿no? De todo lo que seguramente ustedes se hayan sentido reflejados en lo que vienen haciendo. Y creo que es una celebración enorme en esta Argentina y en el mundo, donde es tan difícil sostener proyectos con los vaivenes, con las montañas que se suben y se bajan, como decían ustedes, con la garra, con la convicción de que, como decía una de las profes, esto vale la pena. Así que, en primer lugar, creo que vale la pena reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cómo estos botones de muestra que de algún modo aterrizan estos grandes ideales y principios educativos en algo concreto, en algo visible, inspiran a ganas de seguir haciendo, a ganas de seguir caminando, ¿no? Yo los escuchaba, los tres proyectos, y decía, qué ganas de hacer cosas, ¿no? Uno los escucha y dan ganas de hacer cosas. Y lo otro maravilloso es qué lindo cuando escuchamos la voz de los jóvenes, ¿no? Y que poco escuchamos la voz de los jóvenes en general en simposios educativos, y cómo eso nos trae la mirada más fresca y real de por qué estamos haciendo todo esto los que trabajamos en educación. Así que primero, gracias por dejarme participar en este evento tan hermoso. Recién se mencionó algo de innovación educativa, y en educación en todo el mundo, en Argentina en particular, venimos discutiendo mucho sobre cómo debería ser la educación del futuro, ¿no? ¿Qué queremos que pase? Con la sensación de que hay algo que tenemos que cambiar en profundidad en las escuelas, sobre todo en la educación media, que pareciera que hay un gran desafío de sentido, ¿no? De sentir que la escuela no está teniendo sentido para los estudiantes, para los adolescentes hoy, ¿no? Y pensar en cómo debería ser una escuela que tenga sentido, que genere aprendizajes profundos, que genere valores también, pero que genere un conocimiento profundo que sirva para la vida. Creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy, todos los que venimos trabajando en mejorar la escuela secundaria. Y en estos tres proyectos hay mucha muestra de todo lo que se viene debatiendo a veces a nivel teórico sobre cómo debería ser la educación del futuro o la de hoy, ¿no? Cómo deberíamos innovar en educación. Y quería pasar en limpio algunas de las cosas que yo fui escuchando en los tres proyectos, a ver si coinciden. Se habló mucho de qué pasó con la comunidad, ¿no? ¿Qué hizo la escuela para servir, dijeron muchos, para trabajar con la comunidad? Pero quiero reflexionar sobre qué les pasó a las escuelas haciendo esto, qué les pasó a los participantes, a los profes y a los chicos. Y me parece que una de las cosas más valiosas de lo que contaron los tres proyectos es que en ningún caso asumieron que había un problema y lo fueron a resolver, sino que en los tres casos fueron a investigar qué era lo que pasaba de verdad, ¿no? ¿Cuáles eran las necesidades reales? Poner a los chicos en el rol de investigadores, en los zapatos de alguien que se hace una pregunta de verdad y quiere responderla, saliendo a la cancha, yendo al mundo a responderla, creo que es uno de los grandes pilares que queremos que empiece a suceder más en las escuelas, y en estos tres casos lo hicieron, ¿no? Me conmovió mucho cuando ustedes contaban
vinieron los de la asociación que trabajaba con chicos y ahí ya no pudimos decirles que no. Y cuando conocieron a los chicos, dijeron, queremos hacer sillas para que se las lleven a su casa, porque en sus casas tienen que practicar. Y además tienen que ser de colores, porque si no, no las van a usar, ¿no? Es conectar con el otro desde lo profundo, de verdad. Y entonces, en ese sentido, salir a formular el problema, no yendo a hacer, ustedes también hicieron encuestas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no saben hacer y dónde están esos adultos, esos viejos de 45 que te perdonamos, Kevin, te queremos... Te queremos igual. Esos ancianos que no saben bien para qué sirven las teclas, ¿qué es lo que no saben, ¿no? ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar desde donde ellos están, ¿no? ¿Qué pasa con esas escuelas rurales? ¿Por qué no están continuando, ¿no?, sus estudios y qué podemos hacer? En los 3 casos hay una pregunta muy genuina de ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Una de las cosas que se dice de la necesidad de cambiar la escuela secundaria es que uno de los chicos les da problemas que no saben, que no son problemas reales, ¿no? Uno hace montones de ejercicios como alumnos, pero formular un problema es uno de los grandes aprendizajes que queremos que la escuela genere. Y creo que en los 3 casos hay hermosos ejemplos de cómo lo hicieron. También se habla mucho de la enseñanza por proyectos, y es algo que no es nuevo, pero que no está presente para nada en la masividad de las escuelas. Y creo que aquí también hay unas hermosas muestras de cómo esos proyectos empiezan a tener sentido. Ese conocimiento escolar empieza a tener sentido cuando ese proyecto no es un proyecto para adentro, para las escuelas a puertas adentro, sino que empieza a tener un fin real con la comunidad, ¿no? Como ustedes decían, bueno, aprendieron diseño, dibujo técnico, que era algo que incluso hasta iban a aprender en años posteriores, porque lo necesitaban, porque sin eso no podían hacer la silla. Y me parece que ahí, en los 3 casos, hay ejemplos de cómo el conocimiento escolar, curricular, cobra sentido cuando lo enmarcamos en un fin auténtico. No es que... Me gustaron mucho los ejemplos porque muchas veces se habla de la educación en valores como algo que va por otro lado del aprendizaje profundo del conocimiento curricular. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y que en este caso los 3 proyectos lo muestran, de cómo esas 2 cosas tienen que confluir para que la escuela tenga sentido real. Otra de las grandes muestras de lo que yo llamaría innovación educativa, que en realidad son cosas que se saben pero no se hacen, ¿no? Digo, en educación las grandes cosas de cómo mejorar la educación las sabemos hacer probablemente más de un siglo. El gran desafío es poder hacerlas, ¿no? La innovación para mí es poder dar vida a esos grandes principios que guían a la educación. Y una de las cosas más interesantes, me parece, que mostraron acá es cómo cuando los alumnos se ponen en el rol de enseñantes, de docentes, pasan muchas cosas. Primero, ustedes decían acá, nuestros propios alumnos nos sorprenden. Segundo, seguramente se sorprendan a sí mismos, ¿no? Hay muchas experiencias interesantes en el mundo de alumnos enseñando a sus pares, o en este caso a los viejos, a adultos, poniéndose del otro lado del mostrador. Y sabemos bien de todas las investigaciones que cuando uno tiene que enseñar, y todos los que somos docentes lo sabemos, uno tiene que reorganizar lo que sabe, darse cuenta de que hay cosas que no sabe y salir a aprenderlas, cultivar la paciencia, que me pareció brillante, ¿no? Es como, wow, había que tener paciencia. Y de hecho, había que, cuando uno es alumno y se da cuenta que enseñar implica paciencia, por ahí hasta... Me imagino que los hará reconsiderar qué les pasa a sus profes, ¿no? ¿Qué pasa a los profes que están del otro lado? Enseñar implica tener que aprender un montón para poder llegar al otro. Y entonces poner a los alumnos en ese rol creo que es una de las grandes claves de la innovación educativa, y acá hay ejemplos de cómo los chicos salieron a ser promotores, a enseñar, a conectar. Y finalmente, en los 3 casos hablaron de cómo esto implica animarse, vencer miedos, trabajar con lo que hay. Pueden ser cosas en la calle que recojo y tengo que ver cómo las cambio. Es con lo que hay hacer lo mejor que se puede. Y creo que por ahí también pasa la innovación educativa. No por los grandes ideales, sino con lo que hay, hacer cosas distintas de manera muy aterrizada, de manera muy concreta, que es así como
de veras se construye una educación distinta. Así que les agradezco un montón a mí por haberme inspirado, seguro a toda la audiencia también y a los organizadores. Y bueno, queremos ver las siguientes partes de los proyectos. Gracias. Bueno, muchas gracias a las 3 escuelas. Me queda poder cerrar únicamente agradeciendo todo esto y, como les decía al principio, ojalá todo lo que nos emocionamos con la gente de Villegas, lo que nos dio Kevin con fuerza, con el tema de la edad, pero realmente todo el entusiasmo que sé que pone la gente de Corrientes en lograr este proyecto. Tuve la oportunidad también de escuchar a compañeros de él también allá en Corrientes este año en una capacitación. Lo que venimos por primera vez en mi caso a escuchar acá de Uruguay, nos dan ganas. Y eso es lo que queremos poder contagiar con el premio presidencial acá en Argentina, y también que sé que en Uruguay buscar eso, buscar buenos ejemplos que den ganas a los demás de contagiar y seguir adelante. Muchísimas gracias. Como fuimos tan puntuales y fueron tan estrictos con el tiempo, me voy a permitir 5 minutos, porque como hay muchos extranjeros en la sala, muchos latinoamericanos, europeos, africanos, norteamericanos, quizás Sergio dio por supuesto un par de cosas que quería contarles a todos. En Argentina hay un premio presidencial de escuelas solidarias desde el año 2000, que todos los años convoca a instituciones de todos los niveles y de todas las modalidades a presentar sus experiencias. Y estos son solo algunos ejemplos de los miles de experiencias que se han presentado en estos años al premio presidencial. En Uruguay tenemos la suerte de estar colaborando con las autoridades educativas del Uruguay en un concurso de educación solidaria que va por su 4ª edición, y que de alguna manera también convoca a todas las instituciones y centros educativos del Uruguay a presentar sus experiencias. Así que las compañías que se presentaron son solo una de las muchas escuelas uruguayas que también están haciendo esta propuesta de aprendizaje de servicio. Quería agradecerle muchísimo a Melina. Quizás algunos de nuestros compañeros de otros países la conocen, quizás no, pero la voz de Melina en Argentina es muy escuchada, y para nosotros realmente es realmente un honor, pero te agradecemos muchísimo lo que nos dijiste, porque creo que interpreta lo que venimos charlando desde ayer, donde también hablamos mucho de aprendizaje en base a proyectos y cómo los proyectos de aprendizaje de servicio se entroncan en esta mezcla de tradición e innovación en la que estamos caminando. Así que muchísimas gracias a cada uno y les pido otro aplauso para ellos.